Buenos días. Vamos a comenzar la última sesión de conferencias. Tenemos en mesa a doña Marilú Escribano Pueu y don Justo Jorge Padrón, que son los primeros en actuar esta mañana. Doña Marilú Escribano Pueu su conferencia va a consistir en pido la paz y la palabra, algunos poetas comprometidos. Es catedrática de didáctica de la lengua y la literatura, tiene varios libros, estudios sobre folclore infantil de tradición oral, varios libros de poesía, de narrativa y 3 libros sobre artículos de prensa. Cedo la palabra a doña Mariluz. ¿Ya? Ah, perdón. Dame. Perdón. Sin esto no soy nada. Bueno, vamos a ver. Tendré que decir, en primer lugar, que es muy hermosa la convocatoria de UNESCO Andalucía, UNESCO Granada. Es muy hermosa la convocatoria para, hablar un poquito sobre la paz, la poesía, la paz. Y entonces yo he titulado, como muy bien ha dicho mi compañero de mesa, pues con un verso luminoso, maravilloso de Blas de Otero, pido la paz y la palabra. Y tendré que decirles, sé que voy a ser un poco tostón en esta ocasión, cosa extraña en mí, que estoy acostumbrada a un público muy joven, muy adolescente y tal, y entonces yo me siento obligada a ser divertida, a ser a veces jocosa, a veces risueña, a veces tal. Entonces, estoy acostumbrada a eso. Ahora me encuentro con un público muy serio aquí, muy doctor, muy tal. Y es lo que hablábamos, ¿no? El miedo escénico, ¿no? Padrón. O tú estás fuera de... Tú estás, Ale, a lo tuyo. Bueno, pues tendré que decirles que, bueno, yo he hecho aquí un poco de recopilación de algunos autores, algunos de los cuales no se los voy a leer porque, ya se van a publicar las actas del Congreso y entonces tendrán ustedes ocasión de leer con más detenimiento algunos autores que yo voy a obviar aquí, porque quizá me toman la paz y hablan de la paz y toman la palabra, pero a mí no me llegan a conmover, y si a mí no me conmueven, pues resulta que yo no los voy a conmover a ustedes, y entonces esto va a ser un desastre. Entonces, sí querría hacerles unas brevísimas reflexiones sobre que en la historia de la literatura, esa cosa que por otra parte es horrenda, eso de la historia de la literatura, es un poco horrenda. Quiero decir que, saben ustedes que en la Edad Media, pues, el lector, que era el que impartía las clases de literatura, pues lo que hacía sencillamente era leer los textos escritos por los autores. Y entonces, en los bordes de los libros del lector, cuando impartía la lectio, en los bordes del libro se iban apuntando pequeñas cositas. Decían, pues nació en tal sitio, en La Rioja, Berceo nació en La Rioja. Y tal, y no sé qué, y luego añadía otro que llegaba después, añadía otro dato, y después otro dato, y después otro dato, y así sucesivamente con todos y cada uno de los autores, de tal manera que eso fue tomando un incremento tremendo, y esas anotaciones al borde de los libros es en lo que se ha convertido la historia de la literatura. Eso es en lo que se ha convertido la historia de la literatura. Y tiene muy poca gracia la literatura, es la literatura, y lo que tenemos que hacer todos es leer los textos y se acaba, y dejarnos de gaitas, de lucubraciones sobre tal y cual, vamos, gustos como colores, es lo que yo pienso. Bueno, a pesar de eso, en la historia de la literatura, la poesía siempre ha tenido corrientes vinculadas a la crítica y el compromiso social. ¿El por qué? Pues está claro, porque lo saben ustedes todos, ya lo dijo el poeta archiconocido, que es Gabriel Celaya, que la poesía es un arma cargada de futuro.
La poesía es un arma cargada de futuro. Bueno, alguno podrá decir utopía, pues yo creo que no, que es una labor lenta, despaciosa, tranquila, pero que la poesía termina conmoviendo la conciencia y haciendo que la gente reflexione sobre muchas cuestiones que le preocupan. Entonces, a eso yo añadiría, a eso de que la poesía es un arma cargada de futuro, yo añadiría que es posible, aunque también se puede considerar utópico, alcanzar la ética de una sociedad determinada mediante la estética. Y de ahí la trascendencia del compromiso que tienen los autores que escriben. La poesía tiene la función de actuar como un revulsivo social, ¿verdad? Como motor de cambio, como voz, sobre todo como voz de los que no tienen voz o no la saben utilizar o no pueden utilizarla. Como decía mi compañero aquí hoy, que en fin, la gente se pone nerviosa y hay gente que no es capaz de manifestar lo que está pensando, y en cambio el poeta, pues como sustituto de esa voz que no llega, pues está muy bien que trabaje en el tema de la poesía. Otra función es hacer memoria del pasado colectivo de la sociedad para que los errores que hemos cometido en ese pasado no vuelvan a repetirse, no se vuelvan a repetir. Y ya digo que nos movemos en el terreno de la utopía, porque el trabajo es lento, no cala demasiado, con demasiada eficacia, pero no tenemos que ceder en ese trabajo de realizar una poesía para los que no tienen voz, ya está. Para los que no pueden explicar y decir y tal, y expresar los sueños y expresar los deseos y tal, para eso está el poeta. Para eso está el poeta, para hacerlo, trabajar y hacerlo. Bueno, el poeta yo creo que debe ser consciente de que tiene que escribir para que el hombre tome esa conciencia de la que estamos hablando, para que recobre la esperanza también, que es importante, y empiece de alguna manera a tomar partido. Y de ahí surge lo que podríamos llamar la literatura comprometida. De ahí surge la literatura comprometida. Es decir, la literatura no obedece a normas propias más que en lo estructural. Es decir, la voz poética, por mucho que se pretenda a veces desdibujar, es la voz de un hombre que vive en un tiempo determinado y concreto, y que siente y que vive arraigado, a veces a su pesar, en un tiempo determinado. ¿Cómo lucha el poeta? Pues con la palabra. Es todo lo que tiene, la palabra. Y volvemos a lo mismo, la poesía es un arma cargada de futuro. Si la poesía es un arma cargada de futuro, pues nadie mejor que el poeta comprometido, para usarla y despejar tanto sus propios fantasmas como los fantasmas ajenos. Porque volviendo a mirar hacia el terreno de lo poético, pues fijémonos en lo que decía Elena Martín Vivaldi. Hay que nombrarlo todo, que no se olvide nada. Hay que nombrarlo todo, que no se olvide nada, porque nada debe olvidarse. Porque si olvidamos, estamos condenados a repetir errores. Nada debe olvidarse porque si cometemos errores, estamos condenados a volver a repetirlos. Por eso la voz poética, hombre, bien modulada, bien hecha, ha de ser paladín de las defensas de las libertades del individuo, de sus derechos, de sus deseos, de sus anhelos, de lo mejor de su alma. Ese es el poeta responsable que se introduce en el territorio de lo que decíamos antes, de la literatura comprometida, de la poesía comprometida. Bueno, la literatura de cada autor es
de alguna manera, su alma expresada